conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Qué gusto que te estés conectando el día de hoy a una clase más de este instituto. Vamos a ver, amados hermanos, lo que es la lección número 2 de este curso que le hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a entrar a la segunda parte de lo que fue la primer iglesia, ¿verdad? La carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver lo profético de esa carta y vamos a ver cómo se compara con lo que son la parábola del reino que está asignada a esa carta, que va básicamente de la mano con esa carta. Vamos a aprender un poquito más acerca del período también de Éfeso, que es un período en la historia, ¿verdad? Y cada una de estas cartas tiene diferentes períodos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué te parece si entramos entonces con una oración y le pedimos al Señor su bendición en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, ahora por tus bendiciones, por este grupo de hermanos que está reunido, Señor amado, viendo este video. Bendecimos sus vidas, Padre, y te doy gracias, Señor, y te pido de que ahora nos ayudes a comprender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, a ver el mensaje profético de esta carta. Y vamos a empezar en lo que es las parábolas. Habíamos mencionado, amados hermanos, de que cada una de las 7 parábolas del reino que aparecen en el capítulo 13 de Mateo tienen que ver con una de estas cartas del Apocalipsis. Mira lo que dice ahí Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender de las parábolas es de que en las parábolas hay mensajes ocultos de parte de Dios acerca de periodos, de tiempos. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahorita. Cada una de estas parábolas, amados hermanos, del libro de Mateo, capítulo 13, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con una de estas iglesias del Apocalipsis. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que es la parábola que vamos a ver el día de hoy. En Mateo capítulo 13, versículo 1, tiene que ver con la iglesia de Éfeso y con el período de Éfeso. Amén. Éfeso significa deseo ardiente. Después tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Y esta va de la mano con la iglesia de Esmirna, que significa amargura. Amén. Después tenemos también la parábola de la semilla de mostaza. Igualmente va de la mano con Pérgamo. Y si te das cuenta, hay un detalle aquí importante. Todas las parábolas con las iglesias están en orden. No vamos a tener que descifrar cuál va con cuál no. Cada una de ellas. Y se pone más interesante. Mira, por favor. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que ahora
entramos a la parábola de la levadura. Y esta es una de las que más me fascina. ¿Por qué? Porque ahí hablan, amados hermanos, de la falsa iglesia. La mujer que aparece ahí mezclando toda la levadura con la masa es la falsa iglesia. Tipifica la falsa iglesia. Y si te das cuenta, va de la mano con la iglesia de Tiatira, que significa opresión femenina. ¿Ves qué interesante se pone? ¿Y te recuerdas qué había en la iglesia de Tiatira? Dice que había una mujer llamada Jezabel. Hermano amado, se pone muy interesante y vamos a descubrir varias cosas del período de Tiatira. Vamos a descubrir varias cosas, qué fue lo que pasó durante ese tiempo, cómo es de que la profecía de la carta de Tiatira se vuelve realidad en ese periodo. Así que vamos a ver varias cosas, pero es por eso que tenemos que ver cada una de estas parábolas. Las vamos a ver todas. Mira esta otra, parábola del tesoro escondido. Va de la mano con la iglesia de Sardis. Y Sardis significa aquellos que salieron fuera. Eso se pone muy, muy bueno también. Vamos a ver también la parábola de la perla de gran precio, que va de la mano con la iglesia de Filadelfia y significa amor fraternal. Y por último, vamos a ver la parábola que está asignada a este periodo que vivimos, el periodo de la Odisea. Y la Odisea significa la opinión del pueblo, o también significa el pueblo manda. Interesante, ¿verdad? La parábola de la red. Vamos a ver por qué todo esto va a hacer mucho, mucho sentido. Así que te invito, por favor, no te pierdas ninguna de las próximas lecciones, que creo que van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Hoy vamos a entrar, amados hermanos, a una de estas parábolas, la parábola del sembrador. Ahora, amados hermanos, vayamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, donde vamos a ver algunos otros detalles de mucha importancia. Capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, es de que el Señor Jesús conoce bien a cada una de las iglesias. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y dijimos que los candeleros tienen que ver con la iglesia, tipifican la iglesia. Entonces Jesús anda caminando en medio de cada una de estas iglesias. Eso es de mucha importancia porque vamos a ver iglesias que están muertas, como la de Sardis, y nos vamos a dar cuenta que Jesús también camina y revisa cómo está esa iglesia. Pero ahora, ¿por qué es importante la forma que Jesús se presenta para cada una de las iglesias? Porque usualmente la presentación de Jesús en cada una de las iglesias tiene algo que ver con el mensaje que le da a la iglesia. Por ejemplo, el mensaje para la iglesia de Éfeso tiene mucho que ver con la forma que Jesús se presentó. Y en casi cada una, no puedo pensar en una de ellas donde no tenga que ver el mensaje con la presentación de Jesús. Miremos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, y nos vamos a dar cuenta de esto. Mira lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Ahí está la clave. Se presenta como el que tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros a su diestra. Y ahora nos deja claro, amados hermanos, de que va a usar esa figura para darle su mensaje a la iglesia. Dice: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, si no te arrepientes, voy a quitar mi iglesia de ese lugar. Qué interesante, ¿verdad? Esa es
la condición que el Señor le pone a esta iglesia. Ahora, esto va a ocurrir seguido la presentación. Por eso vamos a ver cada una de las presentaciones de Jesús a las iglesias, porque te vas a dar cuenta que cada una de esas presentaciones tiene que ver con el mensaje que le va a dar. Ahora, vayamos rápidamente entonces a ver el período de Éfeso. Ahora ya no estamos hablando necesariamente de la iglesia de Éfeso, sino estamos hablando del período de Éfeso. Es lo profético de Éfeso, de esa carta. Y es que, amado hermano, este período de Éfeso, los estudiosos dicen que cubrió del año 0 al año 64 después de Cristo. ¿Y qué ocurrió en el año 64? Bueno, tú te recordarás de que en el año 64 comienza la persecución de Nerón. Nerón, amados hermanos, persiguió a la iglesia del 64 al 68. Y comienza la gran persecución, amados hermanos, que fueron cosas terribles las que ocurrieron. Entonces, este periodo, amados hermanos, de Éfeso, realmente fue el periodo de avivamiento de la iglesia. Fue un periodo de que sostuvo a aquellos siervos que lo dieron todo por el Señor Jesús. Y para que el mensaje del Señor Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús, fuera a todas las naciones que se pudiera. Por ejemplo, amados hermanos, los miembros de este periodo de Éfeso fueron personas como los 12 apóstoles, como Pablo, y como aquella iglesia de fuego del libro de los Hechos. Cada uno de esas personas, amados hermanos, fue parte de este primer periodo. Ahora, es importante notar, amados hermanos, de que ellos también fueron perseguidos, porque recordémonos las palabras del Señor, amados hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, donde nos vamos a dar cuenta que el Señor tuvo que optar por permitir ciertas cosas a ese periodo, este periodo de Éfeso, al ver de que su iglesia no hacía caso, no era obediente al mandato del Señor. Por eso nosotros como iglesia, y tú que estás escuchando este mensaje, es importante que atendamos a lo que el Señor nos manda. El Señor quiere que salgamos fuera de las 4 paredes de la iglesia. Necesitamos nosotros salir de las 4 paredes y llevar el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia sana es aquella que tiene un ministerio fuerte de misiones y un ministerio fuerte de evangelismo. Esa es una iglesia sana. ¿Por qué, amado hermano? Porque en el momento que comienzas a salir a misiones, a evangelismo, el Señor comienza a usarte con los regalos y dones que el Señor le da a su iglesia para llevar el evangelio a más gente, para que otros se conviertan por medio de los milagros y miren los milagros que Dios puede hacer. Ahora, mira por favor el mensaje del Señor. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que la iglesia no mucho quiere salir a evangelizar, la iglesia de los Hechos. Y comienza, amados hermanos, a quedarse solamente en Jerusalén, atendiendo y evangelizando a la gente de Jerusalén. Y Dios está haciendo grandes maravillas. Pero de repente el Señor hace algo en el capítulo 8. El Señor usa a un personaje llamado Saulo para llevar el evangelio a otros lugares. ¿Cómo? Saulo comienza a perseguir a la iglesia. Ahora, ¿por qué digo que el Señor lo usa? Porque sabemos que absolutamente nada puede ocurrirle al Hijo de Dios al menos que Dios haya autorizado. A Dios no le agarran de sorpresa, amados hermanos, los acontecimientos que vamos a leer ahorita. Él ya lo sabía. Es más, Él permitió que ocurrieran.
porque así de soberano es nuestro Dios. Entonces, miremos ahora lo que ocurre aquí en el capítulo 8, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, el primer mártir del evangelio. Esteban ahora está siendo enterrado y dice aquí, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Permitió la persecución para de esa manera su palabra se llevara a cabo, para que el mandato que le había dado, amados hermanos, comenzara a fluir. Y entonces miramos en otro versículo, ve conmigo por favor, ahí el capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tenemos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mira por favor, amado hermano, hay una diferencia en los dos tipos de personas, de cristianos que fueron esparcidos. Unos querían hacer su voluntad y otros querían hacer la voluntad de Jesús. Yo lo entiendo de esta manera, no sé cómo lo miras tú, pero mira por favor lo que aparece ahí en el versículo 20. Aquí dice, en el versículo 19, al final dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y se termina ahí ese punto. Pero mira los que sí hablaban a judíos, versículo 20. Los que sí hablaban a gentiles, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y a mí me parece como que la Biblia nos deja claro que la mano del Señor Jesús estaba sobre este segundo grupo. Mira lo que dice el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hasta el punto, amados hermanos, que dice la Biblia, el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Te das cuenta? Yo miro, amados hermanos, que cuando se hace la voluntad de Dios, se tiene bendición sobre ese grupo, sobre esa iglesia. Y entonces el Señor comienza a permitir un tipo de persecución. Hasta el punto, amados hermanos, donde este personaje en el capítulo 12, miremos por favor el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era primo de Jesús, hermano de Juan, y ahora era otro mártir. Y entonces, amados hermanos, comienza una pequeña persecución a los cristianos. Ahora, esta persecución hizo la iglesia más fuerte. ¿Por qué? Porque llevaron el evangelio a otros lugares. Y fíjate lo que tengo aquí en mis notas. Según mis notas de esta Biblia de Estudio, Biblia Estudio Plenitud, dice, Herodes era Herodes Agripa. Y sí, lo estaba viendo, Agripa 1, lo estaba viendo en otro documento, y también, amados hermanos, concuerdan de que el Herodes que están hablando aquí en Hechos capítulo 12 es Herodes Agripa. Y ese solamente reinó del 37 al 44 después de Cristo. Exactamente dentro de este periodo del avivamiento de la iglesia, el periodo de Éfeso. Este periodo fue tan impresionante que ellos se dedicaron a sembrar la semilla de la palabra. Ahora, admiramos a estos personajes,
pero definitivamente tuvieron ellos, amados hermanos, resistencia a no sembrar la semilla. Pero ellos no los pudieron detener. Es más, la gente se quedaba admirada, porque dice la palabra del Señor, amados hermanos, que eran gente que no tenían letra ni estudio, y que aún así ellos predicaban como que sí, amados hermanos. Mira el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 13, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este periodo evangelizó, según los estudiosos, 3 diferentes continentes en 31 años: Europa, Asia y África. Impresionante, ¿verdad? Ahora, entremos entonces a ver la parábola del sembrador, que la parábola tiene que ver, amados hermanos, con este periodo de las 7 iglesias, este periodo de Éfeso. Y ahí en Mateo capítulo 13, versículo 3, dice: y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Bueno, amados hermanos, entonces desmenucemos un poquito esta parábola. Y vamos a darnos cuenta de algunos puntos de mucha importancia. Uno de ellos es de que están hablando de 4 terrenos. Amén. 4 terrenos que tipifican 4 tipos de corazón. Y es que recordémonos que proféticamente ellos salieron a evangelizar 3 diferentes continentes. Y Jesús les está mostrando por medio de esta parábola, nos está mostrando a nosotros los 4 tipos de corazón que encontraron. Amén. Esos son 4 tipos de corazón que vamos a encontrar nosotros cuando salgamos a evangelizar. Y es muy importante que le pongamos atención, porque inclusive en la misma iglesia, en medio de las bancas, hay gente, amados hermanos, sentadas que tienen alguno de estos tipos de corazón. Miremos cuáles son esos tipos. Que lo voy a poner así en grande para que lo podamos ver bien. Dice, amados hermanos, de que la semilla cayó junto al camino. Amén. Entonces, están hablando ahora de un corazón duro, ¿verdad? Porque junto al camino te das cuenta que las pisadas de la gente usualmente hace los caminos duros, ¿verdad? Pero también nos habla de que vinieron las aves y se comieron la semilla que cayó junto al camino. Aquí nos habla, amados hermanos, las aves son figura de espíritus inmundos, según Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Vayamos rápidamente ahí a Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y mira lo que dice. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Nos damos cuenta, amados hermanos, que en la Biblia las aves tienen que ver con espíritus. Amén. Es más, esto es de mucha importancia que lo miremos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en una de las parábolas próximas, ahí en Mateo, nos van a hablar de otras aves. Y ahora ya tenemos una figura. No todas las aves en la Biblia tienen que ver con espíritus inmundos, pero varias de las aves en la Biblia tienen que ver con espíritus.
Por ejemplo, el Espíritu Santo, amados hermanos, le dan la figura de una paloma, ¿verdad? Esa es una ave. Pero ahora nos damos cuenta que hay otras aves en la Biblia que tienen que ver con espíritus inmundos. Ahí te di el versículo, Apocalipsis 18:2. Pero si vamos a Mateo, capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 13, versículo 32, estamos hablando ahora de otra parábola y va a hacer mucho sentido cuando miremos esa parábola. Dice el versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Te tengo noticias, eso no es algo bueno. Lo vamos a ver cuando entremos a esa parábola y te vas a dar cuenta cómo siguen el mismo patrón. Aquí las aves en esta primer parábola tienen que ver con espíritus inmundos. Y esta tercer parábola que aparece ahí en el versículo 32 también tiene que ver con espíritus inmundos. Vamos a verlo poquito a poquito. Sigamos viendo entonces. Y ahora nos van a decir, amados hermanos, que Jesús da el significado de esta parábola. Ahí en el capítulo 13, versículo 19. Y nos deja claro qué tipo de terreno es este. Este primer terreno donde hay aves y donde cae la semilla junto al camino, realmente, amados hermanos, es el terreno de las personas que no entienden la palabra. Jesús se lo dice ahí en el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es de mucha importancia que nosotros entendamos la palabra. Por eso, amados hermanos, en nuestra lectura bíblica, tienes que tomarte tu tiempo. Tienes que aprender. Si hay una palabra que no entendiste, búscale el significado. Es de mucha importancia entender el mensaje. No oír el mensaje solamente. Sí, el oír el mensaje produce fe. Viene la fe por medio del oír. Pero, amados hermanos, para entender se necesita ir un poco más despacio. Se necesita esforzarse. Se necesita, amados hermanos, en pedirle ayuda al Espíritu Santo para entender el mensaje. Este terreno, este primer tipo de corazón, hay mucha gente en las iglesias con este primer tipo de corazón, donde son influenciados por espíritus inmundos porque no limpian su corazón. Algo que yo encuentro, amados hermanos, es que en el libro de Santiago, ve conmigo ahí a Santiago, por favor. Y esto no aparece solamente en Santiago, aparece en otros versos también. Pero ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice esto. Perdón, versículo 21, dice esto. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué se necesita hacer antes? Se necesita, amados hermanos, limpiar nuestro corazón de inmundicia y abundancia de malicia. Se necesita. ¿Por qué? De esa manera nos va a ayudar a nosotros a recibir la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Vamos rápidamente a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Amado hermano, la Biblia está llena de ejemplos así donde necesitamos limpiar el terreno para que la palabra caiga en buena tierra. Nos damos cuenta en el Pentateuco que antes que cayera el maná, dice la palabra del Señor, que venía un rocío sobre la tierra. Ese rocío no permitía que el maná cayera directamente en la tierra y se ensuciara, sino que ahora, a causa de ese rocío, el maná quedaba listo para que la gente, los israelitas, lo recogieran y se lo llevaran limpio y pudieran comerlo de esa manera. Ahí hay una enseñanza muy bella. Ese rocío, amados hermanos, es la presencia del Señor, que es necesaria cuando nosotros vamos a comer del pan, de la palabra del Señor. Es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a que el corazón debe de ser limpio. Amén. Este es el primer tipo de corazón y el primer terreno. Miremos entonces ahora el mensaje que hay a los duros de corazón. Romanos capítulo 2, versículo 5. Hay un mensaje para los duros de corazón. ¿Lo tenemos? Romanos 2, 5. Amén. Dice ahí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Qué interesante, ¿verdad? Ahí hay bastante que podemos nosotros estudiar, amados hermanos. Miremos ahora el segundo terreno. Y el segundo terreno tiene que ver con pedregales. Amén. Miremos lo que dice ahí. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, estos, amados hermanos, dice que son los que oyen pero no tienen raíces. Esa palabra raíces tiene que ver con compromiso. O sea, son temporáneos. No hay compromiso. La gente temporánea, amados hermanos, es aquella que es de corta duración. Amén. No van a permanecer. Es gente que no pone raíces. Hay gente que así va, de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Cuando alguien va de iglesia en iglesia es porque no hay una guianza de parte del Señor. Ahora, no hay nada malo cambiarse de iglesia si el Señor te está mostrando que eso debes de hacer. Pero usualmente la mayoría de gente se cambia de iglesias porque no hay compromiso. No ponen raíces. Mire, yo entiendo, amados hermanos, de que las cosas están bien complicadas en estos días. Hay iglesias que están muy, muy mal, que están con doctrinas muy erradas. Pero es importante siempre la guianza del Señor. Dios te puede dar una guía. Dios te puede mostrar el lugar. Y aún como estamos viviendo el día de hoy, donde hay iglesias con muy mala doctrina, hay iglesias que sí tienen doctrina sana. Pero no podemos escoger nosotros a nuestro criterio. Debemos de pedirle guianza al Señor. Porque nosotros mismos podemos estar equivocados. Pero Dios no se equivoca. Si Dios te pone en un lugar, pon raíz. Ahí pon tus raíces. ¿Por qué? Amado hermano, ahí vas a dar fruto. Ahora, démonos cuenta que este tipo de terreno es aquel que se goza de la palabra, pero no analiza el costo. Amén. Se goza de la palabra sin analizar el costo. Y como dice que enseguida brotó, esto tiene una figura. Tipifica que son gente emocionales. Amén. Gente emocionales. Enseguida brotó.
pero definitivamente tropiezan delante de la prueba y persecución que viene. Ahora, quiero hablarte un poquito de qué fue lo que pasó en este periodo. El periodo de Éfeso y el periodo de la parábola del sembrador. Es el mismo periodo. Lo que pasó en estas primeras persecuciones que comenzaron a haber, que ya te las mencioné, viste ahí al primer mártir Esteban, y también vimos a Jacobo, que fue otro mártir también, y la iglesia comenzó a ser perseguida por un tal Saulo, comenzó a ser perseguida, y entonces la gente comenzó a salir de Jerusalén. Pero una de las cosas que ocurrió es que eran perseguidos esta primera iglesia, amados hermanos, por tres distintas razones. La primera, amados hermanos, es porque consideraban de que la forma que hacían los cultos, la primera iglesia, es que, amado hermano, ellos tenían dos distintos servicios. El primero eran bienvenidos todo tipo de gente. Amén. Y la gente el predicador daba el mensaje, la gente escuchaba, pero lo que comenzó a ocurrir es de que hubo un segundo servicio. Ese segundo servicio era solamente para la gente que había sido bautizada. Era gente ya con compromiso. Y en ese segundo servicio era donde se practicaba la mesa del Señor. Y era pura gente bautizada. Y amados hermanos, se hacían las cosas, las partes del culto normal, ¿verdad? Pero no podían entrar absolutamente nadie que no fuera bautizado. Y entonces comenzaron a haber murmuraciones en todo el pueblo. Murmuraciones acerca de lo que estaba ocurriendo en estas reuniones. Y una de las cosas que decían, amados hermanos, es que estos cristianos que se estaban reuniendo eran caníbales. ¿Y por qué decían eso? Porque se escuchaban rumores de que se estaban comiendo el cuerpo de alguien y se estaban tomando la sangre de alguien. Y entonces comenzaron a haber rumores en medio del pueblo que estos cristianos eran gente mala. La segunda razón que comenzó a ocurrir es que las fiestas de los cristianos se llamaban fiestas de amor. Y entonces comenzaron a haber rumores de que allí se estaban teniendo orgías. Y esto fue causa de otra persecución, de parte de esta persecución. La tercera razón, amados hermanos, es porque atentaban contra la familia. Y Roma era muy protector de la familia. Y entonces, amados hermanos, se cree de que Roma instituyó la familia legalmente, o sea, en escrito. Y es más, les cobraban impuestos mayores a aquella gente que a cierta edad todavía no estaba casada. Entonces, uno de los rumores que se escuchaba era donde decían que como ellos se llamaban hermanos y hermanas, era un atentado hacia la institución de la familia. Imagínate eso. Otra de las razones por las cuales ellos fueron perseguidos era porque los consideraban ateos. Qué impresionante. ¿Por qué los consideraban ateos? Porque, amado hermano, no tenían ídolos. Y entonces, en ese entonces, toda la gente tenía ídolos. Y si no tenías ídolos, no tenías Dios. Y entonces ellos, al no tener ídolos, los consideraban ateos. ¿Por qué? Porque decían, ellos no tienen Dios. No se mira a su Dios. Y estas fueron 4 de las razones, amados hermanos, que trajo ese peso de persecución para los romanos, para el imperio Roma y la gente de alrededor, incluyendo los judíos. Ellos estaban haciéndole un servicio
a Dios. Amén. En perseguir a estos llamados cristianos. Entonces, cuando dice ahí, amados hermanos, de que cuando viene, mire el capítulo 13 de Mateo, y vayamos ahí al capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y eso es exactamente lo que ocurría en este entonces. Aunque la iglesia crecía a grandes números, habían también mucha gente, amados hermanos, que decidía regresar a su vieja cultura, a su vieja forma de vivir. ¿Por qué? Porque la persecución era mucha en este entonces. Sigamos viendo. Otra de las cosas, amados hermanos, que tenemos que saber es de que la fe ayuda a echar raíces. Vayamos rápidamente entonces, amados hermanos, a Efesios capítulo 3, versículo 17, que dice así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y mire lo que dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea que para echar raíces se necesita crecer en la fe. Interesante. Bueno, sigamos viendo entonces, porque ahorita vamos a entrar entonces al tercer terreno. Y el tercer terreno, amados hermanos, aparece ahí donde dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Ok, entonces está ahí la parte que cayó entre espinos. Y Mateo capítulo 13, versículo 22, nos deja claro en algunos detalles. Vayamos ahí al capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, nos deja claro, amados hermanos, de que el afán de la vida ahogan la palabra. Y este terreno habla de un corazón no listo para recibir. Amén. O sea, está sucio nuevamente con lo que habíamos mencionado acerca del corazón que no está preparado, que no está limpio. Amén. Cuidado con cosas que restringen la palabra. Tenemos que tener, ahí en Romanos 8:22, tenemos que tener cuidado con cosas que restringen la palabra. Vayamos rápidamente ahí a Romanos 1, ¿qué es? 1:22. Romanos 1:22. ¿Lo tenemos? Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, démonos cuenta que podemos nosotros en el mismo servicio, en el mismo culto, al oír la palabra de Dios, restringir la palabra de Dios como esta gente que aparece aquí. Amén. Y en algún momento Dios los suelta a hacer las cosas necias que estaban pensando hacer, ¿verdad? Nuevamente lo leemos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Entonces,
hay cosas que pueden estar restringiendo, pensamientos que pueden estar restringiendo la palabra de Dios. Miremos también ahí, este versículo, estos dos versículos ya los habíamos leído anteriormente. 1 Pedro 2:1 al 2, ¿te recuerdas? Que hay que limpiar el terreno antes, y Santiago 1:21 también lo mencionamos. Pero de repente, amados hermanos, nos hablan del buen terreno. Amén. Dice ahí, y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Estos, amados hermanos, son los de la buena tierra. Y miren las cosas que tienen los de la buena tierra. ¿De dónde vamos a sacar estos puntos? Los vamos a ver ahí en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, amén, hace tres cosas. ¿Qué dice ahí? Oye, entiende y da fruto. Mira lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a oír, a entender y a dar fruto. Ponerlo por obra. Pero nos deja claro de que se produce a 3 niveles. A 30, a 60 y a 100%. Y esta es buena tierra. Significa que está limpia y preparada. O limpia y abonada. Es buena tierra. Amén. Está limpia y preparada. Bueno, por último, vamos a darnos cuenta también, amados hermanos, que cada una de las cartas Apocalipsis tiene su epístola antídoto. No vamos a estudiar toda la epístola, pero sí tenemos que saber de que en cada una de las iglesias vamos a encontrar una epístola antídoto, o sea, que ayuda a que el cristiano no sea como como la reprensión a esa iglesia. En este caso, la epístola que viene a servir como antídoto es la epístola a los Efesios. Amén. Recordémonos de que la carta a la iglesia de Éfeso es el cristiano sin el primer amor. La epístola antídoto va a ayudar a que el cristiano permanezca en su primer amor. Amén. Entonces, el mensaje, ahí te escribí yo algunos detalles acerca de qué se trata el mensaje a esa epístola. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que la palabra amor se repite 19 veces en esta epístola. Y mire, por favor, algo muy importante. Del capítulo 1 al capítulo 3 se trata del llamado celestial. Y del capítulo 4 al capítulo 6 de cómo debemos de caminar en la tierra. Amado hermano, hay un balance. Efesios son solamente 6 capítulos. 3 capítulos tienen que ver del llamado que tú tienes como hijo de Dios, el llamado celestial. Y 4, 5 y 6, del capítulo 4 al capítulo 6, tienen que ver con nuestro caminar en esta tierra. El verso clave en esta epístola es Efesios 4:1. Y con esto terminamos. Leámoslo, por favor. Efesios 4:1. Mira lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta segunda lección, mejor dicho. Hemos llegado al final y estamos muy agradecidos, amados hermanos, con Dios de que nos permite enseñar esta palabra. Así que espero que no te pierdas la próxima lección, que viene a ser el mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. Te espero para la próxima semana. Por favor, recuérdate hacer tu tarea, hacer también tus exámenes y tu lectura. Que Dios te bendiga. Te amamos. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.